Es posible que la búsqueda de tu niño interior sea, en realidad, un sofisticado desvío de la verdad más fundamental de tu existencia. Nos aferramos a la idea de que somos seres complejos, formados por experiencias pasadas, traumas no resueltos y un yo fragmentado que clama por ser curado. Gastamos incontables horas y recursos persiguiendo la sombra de lo que fuimos, en un intento desesperado por reintegrar esas piezas y sentirnos completos. Pero Yogananda y las ancestrales escrituras védicas de los Upanishads susurran una verdad más radical, una que podría subvertir todo lo que crees saber sobre tu identidad y la raíz de tu sufrimiento. Te dicen que esa sensación de vacío, de ser un mero producto de tus heridas y tus miedos, es una ilusión forjada por la ignorancia de tu verdadero ser. Piensa por un momento, ¿qué pasaría si la versión más pura e inmaculada de ti no estuviera perdida en un pasado distante, esperando ser rescatada, sino que existiera aquí y ahora, intocable e inmaculada, más allá del tiempo y las circunstancias? ¿Qué si la sanación no fuera un proceso de reconstrucción de un yo roto, sino un acto de descubrimiento de la perfección que siempre ha estado presente? A menudo nos sentimos como una hoja a la deriva, en un océano de expectativas ajenas, condicionamientos sociales y la constante autoevaluación que nos impone el mundo exterior. Esa voz interna que duda de tu valía, que te recuerda tus fallas y te convence de tu insuficiencia, no es la voz de tu autenticidad, sino el eco distorsionado de una identidad que nunca fue tuya. Es la manifestación de una profunda amnesia espiritual, la ceguera autoimpuesta que nos impide ver la luz radiante que somos. Nos enseñaron a buscar respuestas fuera, a definirnos por lo que poseemos, lo que logramos, lo que otros piensan de nosotros. Y así, el auténtico núcleo de nuestro ser se fue cubriendo bajo capas y capas de máscaras, roles y heridas emocionales, muchas de las cuales heredamos o absorbimos del entorno, creyéndolas nuestras. Esta identificación con lo transitorio y lo condicionado es la fuente primordial de toda angustia, la raíz de ese niño interior que se siente abandonado, no porque lo esté, sino porque lo hemos buscado en el lugar equivocado. La sabiduría yoga y vedántica, anclada en la profunda verdad de los Upanishads, nos ofrece una perspectiva que trasciende cualquier terapia superficial, cualquier parche temporal. Pero la verdadera pregunta que debe inquietar tu alma es: ¿estás dispuesto a enfrentar la posibilidad de que todo lo que crees ser es en realidad un velo que te impide ver tu propia divinidad eterna y el inmaculado ser que se oculta bajo la sombra de tu niño interior, herido, esperando ser revelado? Para comprender la raíz de nuestro sufrimiento y la profunda herida de ese niño interior que parece clamar por atención, debemos primero identificar al verdadero enemigo común. No es el pasado, ni las circunstancias, ni siquiera los traumas en sí mismos. Es la identificación con el ego y la ilusión de Maya. Nos hemos convencido, a nivel subconsciente, de que somos la suma de nuestras experiencias, de nuestros miedos, de nuestras alegrías y tristezas, de nuestros cuerpos y mentes transitorios. Esta convicción, esta férrea adherencia a una identidad limitada y cambiante, es el velo de Maya, la gran ilusión cósmica que nos hipnotiza y nos hace olvidar nuestra verdadera naturaleza. El niño interior herido no es más que la proyección de esta amnesia, la voz de un alma que ha olvidado su herencia divina y se cree pequeña, vulnerable y separada. Yogananda,
en sintonía con las inmortales enseñanzas del Vedanta Advaita, nos implora a despertar de este sueño. Nos dice que el problema no radica en la existencia de las experiencias dolorosas, porque la vida, en su dualidad, siempre las presentará, sino en nuestra reacción a ellas y, crucialmente, en nuestra identificación con ellas. Cada vez que decimos «yo soy esto» o «yo soy aquello», refiriéndonos a nuestros roles, nuestros fracasos, nuestras emociones fluctuantes o incluso a nuestro cuerpo físico, estamos reforzando la ilusión. Estamos alimentando el ego, esa construcción mental que se erige como un muro entre nosotros y la verdad de quienes somos. Este ego, con su necesidad insaciable de validación externa, su constante búsqueda de placer y su aversión al dolor, es el carcelero que mantiene cautivo a ese niño interior en un laberinto de falsas identidades. La dor oculta abordada, la sensación de vacío y la pérdida de una identidad auténtica, no es un defecto personal, es un eco universal de la conciencia que se ha desviado de su fuente. Los Upanishads, textos milenarios de sabiduría yógica, declaran una verdad fundamental: Tat Tvam Asi. Tú eres eso, refiriéndose a Brahman, la realidad última, la conciencia infinita, y a nivel individual, esta conciencia pura es conocida como Atman. Atman es tu verdadero ser, inmutable, eterno, completo y dichoso. No nace, no muere, no se ve afectado por el paso del tiempo, ni por las heridas del pasado, ni por las expectativas del futuro. Es el observador silencioso, el testigo divino de toda tu existencia. Cuando nos identificamos con el ego, el cuerpo o la mente, estamos, por así decirlo, poniendo una máscara al eterno, una capa de barro sobre un diamante. La referencia base, la filosofía yoga y vedántica, no busca curar un niño interior como si fuera una entidad separada que necesita ser reparada. Busca ir más allá de la ilusión de ese niño interior fragmentado para revelar la verdad de que nunca estuvo roto. La herida no es del ser, sino de la percepción. El niño interior herido es, de hecho, el Atman velado, el divino olvidado. Yogananda nos reta a trascender la narrativa de la víctima y a reconocer la maestría que reside en nuestro interior. Nos urge a dejar de buscar una identidad externa que nos defina y a mirar hacia adentro, donde reside la única identidad verdadera. La fragmentación no es real. La herida no pertenece a tu esencia, sino a la identificación de tu conciencia con lo que no eres. Yogananda, impregnado de la sabiduría de los Upanishads, nos recuerda que no somos el cuerpo que envejece, ni la mente que divaga, ni las emociones que fluctúan. No somos la suma de nuestros éxitos o fracasos. Somos Atman, la conciencia pura, eterna, divina e inmutable. El niño interior herido que has estado intentando curar es, en Minnomex, su raíz más profunda, la expresión velada de este Atman, pidiendo ser recordado, no reparado. Su dolor es el eco del olvido de su propia divinidad. La gran revelación del Vedanta es que Atman, tu alma individual, y Brahman, la conciencia cósmica, el divino, son uno. No hay separación. La sanación de tu niño interior no es una labor de reconstrucción de un yo frágil y condicionado, sino un acto de recordar, de despojar las capas de ilusión que cubren tu identidad eterna y radiante. Esta perspectiva trascendente nos empodera porque nos quita de la dependencia de narrativas externas y nos ancla en la verdad inmutable de nuestro ser.
No necesitas que nadie te valide, no necesitas que el pasado sea diferente, porque tu esencia eterna es completa y perfecta ahora mismo. La solución que Yogananda y los maestros védicos nos ofrecen para este profundo despertar no es un complejo ritual, sino una práctica de autoobservación y desidentificación que ellos llamaron la meditación Yo Soy Testigo. Esta práctica es una herramienta muy poderosa para disolver la ilusión de Maya y el agarre del ego, que es el verdadero enemigo común. El objetivo no es negar tus pensamientos o emociones, ni suprimirlos, sino cambiar tu relación con ellos. En lugar de ser el actor atrapado en el drama, te conviertes en el observador imparcial. Imagina que eres el cielo inmenso y que tus pensamientos y emociones son nubes que pasan. El cielo no se ve afectado por la forma, el color o la densidad de las nubes. Permanece vasto, sereno e inmutable. Así es tu Atman, tu verdadero yo. Esta meditación te entrena a habitar ese espacio del testigo, a ver el desfile de tu mente, tus sensaciones corporales, tus recuerdos y tus reacciones emocionales, sin identificarte con ellos, sin juzgarlos, sin aferrarte a ellos. Es una práctica de soltar, de disolver las cadenas invisibles que te atan a la creencia de que esos fenómenos transitorios son quien tú eres. Al aplicar esta técnica, no estás ignorando el niño interior herido, lo estás elevando, lo estás liberando, le estás mostrando que su verdadera identidad no está en las heridas que percibió, sino en la conciencia divina que las observa. Este acto de observación desapegada es una de las expresiones más puras del yoga. La unión del ser individual con el ser universal es la clave para desmantelar la ilusión de una identidad fragmentada y abrirte a la experiencia de la plenitud que siempre ha sido tuya. Retomando la esencia de la meditación Yo Soy Testigo, la práctica de desidentificación requiere una disciplina amorosa, no un esfuerzo forzado. El verdadero poder de esta herramienta radica en su simplicidad y su profundidad. Para empezar, busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte con la espalda recta, pero relajada. Cierra los ojos suavemente y lleva tu atención a tu respiración, observando el suave ir y venir del aire. No intentes controlarla, solo obsérvala como un testigo. Este es el primer paso para anclar tu conciencia en el presente. Una vez que tu mente esté un poco más calmada, extiende tu observación a todo lo que surja en tu campo de conciencia. Esto incluye pensamientos, sean cuales sean, recuerdos del pasado, planes para el futuro, juicios, ansiedades, ideas inspiradoras. Obsérvalos sin engancharte, sin alimentarlos, sin juzgarlos como buenos o malos. Véanlos pasar como las nubes en el cielo de 1900. Tu mente. Cuando te encuentres atrapado en un pensamiento o una emoción, simplemente nota que te has identificado y suavemente regresa a la posición del observador. Es un ejercicio constante de desapego. Este acto de testificar transforma radicalmente la experiencia del niño interior. Las heridas del pasado, los traumas que parecen tan reales y poderosos, surgen como pensamientos y sentimientos en tu conciencia. Al observarlos sin identificación, les quitas el poder de definirte. Comprendes que el niño interior no es una entidad fija que necesita ser arreglada, sino una serie de programas mentales y emocionales que se activan. El Atman, tu ser eterno, no es ese programa. Es la pantalla inmaculada sobre la cual se proyecta. Al desidentificarte, sanas al niño interior, no curándolo en el sentido tradicional,
sino trascendiendo la ilusión de su separación y dolor. Le revelas su verdadera naturaleza divina. Yogananda enfatizó que esta práctica no es una huida de la realidad, sino un acceso a la realidad última. Al despertar como el testigo, te conviertes en el maestro de tu propia experiencia. La identificación con el ego y la ilusión de Maya, el enemigo común, comienza a disolverse. Las emociones intensas se calman. Los patrones de pensamiento negativos pierden su agarre. Empiezas a operar desde un lugar de paz inquebrantable, de sabiduría lúcida y de un poder sereno que no está condicionado por lo externo. El karma mismo comienza a desenredarse, porque ya no actúas desde la ignorancia del ego, sino desde la sabiduría de la conciencia. Practica esta meditación cada día, con la disciplina que tu alma merece. Comienza con 10 o 15 minutos y aumenta gradualmente. La persistencia es el secreto de esta transformación. Y al hacerlo, con cada respiración consciente, con cada pensamiento observado sin juicio, comenzarás a sentir cómo la disolución de esa vieja identidad te revela el verdadero poder y la libertad de tu corte a la conclusión. Verdadero ser, el Atman, que ha estado esperando pacientemente bajo las capas del ego y las heridas percibidas de tu niño interior. La transformación prometida no es una mera mejora superficial, sino un despertar radical a tu identidad eterna y divina. Cuando te asientas firmemente en la conciencia del testigo, cuando comprendes que no eres tus pensamientos ni tus emociones, ni tu cuerpo ni tus roles, sino el observador inmutable, de todo ello, la paz inquebrantable surge espontáneamente. El niño interior no necesita ser curado porque nunca estuvo verdaderamente roto, solo estaba velado. La sanación es el reconocimiento de su perfección intrínseca, su unión con el divino. Esta es la libertad que Yogananda y los Upanishads te ofrecen. La libertad de no ser definido por tus circunstancias, por tu pasado, por las opiniones ajenas. Es la libertad de vivir plenamente, no buscando la felicidad fuera, sino descubriéndola como la naturaleza inherente de tu propio ser. La ansiedad se disuelve porque comprendes que el miedo es una proyección del ego, que el Atman es intocable e invulnerable. La tristeza se transmuta en compasión, porque puedes observar el dolor sin ser consumido por él, sabiendo que también es transitorio. La verdad revelada en el gancho inicial, que la fuente de tu dolor es también la clave de tu liberación, se manifiesta ahora con claridad meridiana. Tu identificación con el ego y la ilusión de Maya fue el origen de tu sufrimiento, pero la misma conciencia que se perdió en esa identificación es la conciencia que puede despertar y trascenderla. La clave no es buscar algo nuevo, sino recordar lo que siempre has sido. Tu niño interior no es más que el Atman en su estado de olvido. Al recordarle su naturaleza eterna, lo liberas y te liberas a ti mismo. Ahora ya no eres una hoja a la deriva. Eres el océano mismo, vasto y sereno, observando las olas, tus experiencias, ir y venir, sabiendo que ninguna ola puede afectar la profundidad de tu ser. Esta es la maestría que se revela, el poder silencioso del Atman. Esta es la vida vivida plenamente, no a pesar de las circunstancias, sino a través de la conciencia divina que reside en tu interior. Y cuando, al fin, te encuentres firme en la conciencia de tu verdadero ser, una pregunta aún más profunda y gloriosa te susurrará al oído. ¿Qué harás ahora con
esta libertad que te revela la verdad de que tú eres Brahman, la totalidad infinita y eterna de la existencia, y que tu Atman individual es indistinguible de esa realidad última, como una gota de agua que, al caer en el océano, no se pierde, sino que se da cuenta de que siempre fue el océano. Tú también eres invitado a disolver la ilusión de la separación y a experimentar la unidad con todo lo que es. El niño interior, que creías herido, se revela como la chispa divina del Santo Atman, puro e inmaculado, que nunca estuvo separado de la conciencia cósmica. Su sanación es en verdad su despertar a esta verdad universal. La jornada que has comenzado no es un destino a alcanzar, sino un estado de ser a vivir. Es el karma disolviéndose en la gracia de la autorrealización. Cada momento se convierte en una oportunidad para testificar, para recordar tu verdadera identidad, para vivir desde el espacio sereno del Atman. La vida, con todos sus desafíos y alegrías, deja de ser una batalla y se convierte en una danza sagrada, donde tú eres el bailarín y también la música. Yogananda nos dejó un legado de sabiduría profunda, no para ser memorizado, sino para ser vivido. Los Upanishads no son meros textos antiguos, sino mapas eternos hacia la libertad. La clave para curar el niño interior no es buscar sus heridas, sino trascender la identificación con ellas y reposar en la conciencia que las observa. Este es el intusai, secreto de una vida plena, radiante y eternamente conectada con lo divino. La verdad está dentro, esperando ser recordada. ¿Estás listo para vivirla? La jornada de despertar a tu verdadero ser eterno y divino no concluye con este video, apenas comienza. La libertad profunda y la paz inquebrantable que emergen de la conciencia del Atman están a tu alcance. Te invito a que te atrevas a aplicar la práctica del yo soy testigo. ¿Cuál fue el primer velo de 1901? Maya, que tu alma comenzó a desvelar al escuchar estos enseñamientos? Comparte en los comentarios tu primera revelación o el primer sentimiento de liberación que experimentaste. Tu experiencia puede ser el catalizador que otro buscador necesita para iniciar su propio camino hacia la conciencia plena. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando los secretos eternos de Yogananda y el Vedanta.